comenzamos la semana pasada, donde el pensamiento del apóstol Pedro vimos que se tornó hacia cómo el siervo reacciona, especialmente delante de un amo difícil, igual que, y vimos que en las relaciones, por lo menos entre siervos y esclavos, que ya por lo menos dentro de la iglesia, ya no se veía esa relación, sino se trataran como hermanos y hermanas, por lo menos dentro de cuando estaban en la asamblea reunidos en el nombre del Señor. Y después dirigió su atención hacia los cónyuges, específicamente la situación difícil de cuando uno de los cónyuges, que antes pues nadie conocía al Señor, y uno de los cónyuges se convierte, y entonces se dedicaron 6 versículos a la esposa, que tiene un esposo todavía no se ha convertido, y un versículo al esposo. Y una de las cosas que se me olvidó la semana, no que se me olvidó, sino que no tuve tiempo, porque hablaba de la vestimenta, y estas son las vestimentas típicas de una mujer grecorromana. Y el apóstol Pedro le instruye especialmente a la esposa que se ha convertido al Señor y su esposo no se ha convertido, que aún dentro del hogar, que ya no invierta tanto tiempo necesariamente a embellecimiento físico, sino que ahora comienza a separar ese tiempo que antes, cuando no conocía al Señor, al embellecimiento físico, que ahora se dedica al embellecimiento espiritual, y que por medio de ese embellecimiento espiritual, a consecuencia de su conversión, que eso contribuiría al Espíritu Santo tocar a ese esposo no convertido. Y solamente hablamos la semana pasada porque él hablaba de peinados, de vestidos, etc. Y más o menos, y hablábamos de que la situación de la mujer en la sociedad grecorromana no tenía ningún tipo de actividad, no tenía ningún tipo de influencia, no tenía nada, básicamente. Y lo único que tenía, que la mujer grecorromana podía controlar, era su vestimenta. ¿Okay? Lo único que podía proyectar influencia, proyectar estatus, etcétera, era su vestimenta, que era lo único que ella podía controlar. Entonces el apóstol Pedro le dice: ahora en Cristo ya necesariamente tu mentalidad no necesariamente es proyectar estatus o proyectar influencia o proyectar niveles en la sociedad, sino ahora tu énfasis es necesariamente tratar de impactar al mundo o de influenciar al mundo, sino que ahora, que ella vive ahora principalmente para impactar a Dios, para influenciar a Dios, para agradar a Dios. En el proceso de agradar a Dios, que como consecuencia, que también va a influenciar a su esposo inconverso. Y quiero terminar para continuar en cuanto a este tema, y es que muchos quizás escucharon y dicen, pero ¿cómo es posible que si antes, ¿sabes? Especialmente cuando habla el consejo a los maridos, dice: mira, que la trate como vaso frágil, pero ella es media salvaje? No. Trátala como vaso frágil, que en esto prueba a Dios. ¿Okay? Prueba a Dios en esto. Que si el esposo se convirtió y su esposa tiene que ser convertido, que entonces siga como quiera, implemente lo que Dios le instruyó. Trátala como vaso frágil, etc. No permita que tus oraciones sean estorbadas a consecuencia de cómo la estás tratando. Y tú vas a ver cómo Dios va eventualmente a entonces empezar a tocar su corazón por medio de tu conducta cristiana. Y lo mismo al revés de la mujer. Dice: pero es que mi esposo es rudo, es esto y lo otro. Dice: no, como quiera, vístete espiritualmente, vístete, y comienza a permitir que la gracia que Dios pone en tu vida, prueba a Dios en esto. Porque igual que hablamos que si los diezmos, que prueban en esto, Dios dice: pero mira, prueben en esto. Y lo que te está instruyendo, aunque tú no creas que va a dar resultado, haz lo que Dios te... Porque los resultados primero no están en tu control, están en las manos de Dios. Así que prueba a Dios en esto, que si tiene un esposo no convertido, una esposa no convertida, que siga las directrices del Espíritu Santo, que los resultados Dios las vas a ver, ¿okay? Y hablamos de específicamente de las situaciones drásticas que hemos visto en la vida, donde o dos cosas suceden, o se convierte o se mueve, a la buena o a la mala. O sea, algo por lo menos hemos visto en nuestra experiencia, que entonces la persona que se obstaculiza o resiste, como Nabal, la esposa Abigail de la Biblia, estamos hablando,
que eventualmente, pues, por su misma necedad, pues, falleció, se movió y se casó con el rey David, etc. Pero sí, porque es una situación, y dedicamos bastante tiempo a una situación bien difícil, cuando uno se convierte y entonces está y ya no siente participar quizás en muchas actividades que antes participaba cuando uno conocía a Cristo como pareja, como matrimonio. Y solamente pues les dejo con un consejo que le dio el apóstol Pedro: Dios, prueba a Dios en esto, haz estas cosas y permitas que entonces que el Espíritu Santo se revele y te confirme que confiando en el Señor no vas a quedar en vergüenza ni en tu relación ni en nada, ¿okay? Así que entonces hablamos de entonces el pueblo santo, hablando de un pueblo santo, ¿verdad? El pueblo santo aún dentro de un contexto de esclavitud, un pueblo santo aún en un contexto de un marido no convertido, una esposa no convertida. Y ahora vamos a hablar de un pueblo santo, específicamente en cuanto a la vida conyugal. Ahora vamos a verlo en cuanto a sus marcas, las características de un pueblo santo, ¿okay? Las cosas que se pueden observar, las cosas que se espera en un pueblo santo. Así que estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, y nos quedamos en el versículo 8. Si Beatriz me lo puede leer. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, pasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables. Okay. Así que parte de la transformación que Dios produce en la congregación, porque ahora ya dirigió su atención a los siervos y a los amos, dirigió la atención hacia los esposos, las esposas, ahora dirige esa atención a la iglesia en general y comienza a hacer unas marcas que deben formar parte de los integrantes de la congregación, de que se compone la congregación que se reúne en el nombre de Cristo. Lo primero que dice es que de estas marcas de la vida espiritual en uno, y también en parte porque si está en uno se manifiesta en el pueblo, las marcas de un pueblo santo, y primero el mismo sentir. Así que ya comienza, no la primera vez, porque el apóstol Pablo también habló, ¿te acuerdas de Evodia y Síntique, que estén de un mismo sentir? ¿Te acuerdas de Filipenses? Así que una de las cosas que le preocupa al apóstol Pedro, igual que le preocupa al apóstol Pablo, igual que nos preocupa a nosotros, es la unidad. ¿Okay? Queremos trabajar siempre por la unidad. ¿Okay? Es bien, y esto es una cosa que hay que ser intencional, porque aquí hay personas que vienen de crianzas diferentes, de trasfondos diferentes, de culturas diferentes, de idiosincrasias diferentes, y lo que nos une es que comemos de un solo pan, tomamos de un solo vino, participamos de un solo espíritu, participamos de un solo bautismo y formamos parte de un solo pueblo. Y el mismo sentir, y eso hay que trabajarlo, porque hay tantas cosas que físicamente, que a veces no, que el mundo, porque quizás venimos de un mundo que separa según rasgos físicos, pero dentro de la iglesia no estamos mirando rasgos físicos, estamos mirando rasgos espirituales, y eso es lo que nos une. Ya no vemos que si es blanco, negro, trigueño, amarillo, no vemos si es hombre y mujer, no vemos si es rico y pobre, no vemos nada de esas cosas. Vemos espiritualmente, es lo que nos une, no las cosas que la gente utiliza en el mundo para separar, sino lo que nos une es el espíritu. Así que trabajamos por unidad, y por eso que cuando si hay algo que atenta a la unidad, buscamos la reconciliación. Se trabaja por la reconciliación. Y Jesucristo dijo que si es ofendido, pues siéntate con el hermano y busca la manera. Amén. Y ya sea que fuiste ofendido o ofendiste. Si ofendiste, pues mira, ve y pide perdón, etc. Que se trabaja por unidad dentro de la congregación, un mismo sentir. En especial cuando yo vengo de un medio ambiente que es desunido. ¿Okay? Porque Jesucristo te acepta, te invita, te recoge tal como está. Pero si vienes de una familia, si viene un medio ambiente donde todo el mundo es desunido, donde todo el mundo, una familia, los hermanos están todos separados, los primos son separados, una desunión total, entonces viene a la congregación. Una de las cosas que el Espíritu Santo va a comenzar entonces a trabajar en ti es la unidad, y trabajar por la unidad. ¿Okay? Donde quizás cuando estaba en el mundo, de la manera que cuando tenían diferencia con otra, con bochisme, con chisme, como si fuera escuela elemental, pues no, ahora cuando viene a Cristo, una de las cosas que Dios comienza a instalar en nosotros es ese deseo de unidad por encima de las experiencias que hemos tenido. Si cuando hablamos del mismo sentir, es que todos tenemos este mismo sentir, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, y que la mente de Cristo cada día más está en cada uno de nosotros. Amén.
¿Okay? Ese es el mismo sentir. Buscar impactar al mundo para Cristo, capacitar, equipar a los hermanos en el Señor. O sea, las cosas esenciales dentro de cada uno, que tengamos el mismo sentir de continuar los intereses del Señor en la tierra mientras estamos aquí. Que seamos compasivos, que tenemos literalmente simpatía, que estamos sufriendo o sintiendo con otros, que tenemos simpatía, que lo que afecta a uno afecta a todos. ¿Okay? Así que cuando un hermano está pasando una dificultad, que entonces lo sentimos. Pero esto es bien difícil cuando viene una familia, de que cada uno que se salve como pueda. O pues mira, pues que se chave, porque a mí nadie me ayudó y yo pasé por problemas y tuve que navegar a la mala, o me ahogo, o salgo nadando, uno de los dos. Pues quizás, entonces, cuando uno viene a Cristo en ese trasfondo, Dios comienza a instalar, y son las cosas que marca el creyente. El creyente tiene simpatía, no permite que el amor se enfríe, específicamente con los hermanos y las hermanas, sin importar. Cuando hablamos de simpatía, la simpatía no basa que si tú eres blanco, rejo, trigueño, amarillo. La simpatía no se basa que si tú eres hombre o mujer. La simpatía no se basa que si tú eres de Centroamérica, Suramérica, del Caribe, de Asia o de África. La simpatía se basa en una respuesta espiritual, de un amor genuino por el hermano, y su necesidad, y de qué manera yo puedo servir para tratar de ser una respuesta de Cristo en tu vida. Esa es la simpatía que busca el Señor implantar, sin mirar acento, sin mirar nacionalidades, sin mirar razas, nada. Esa es la simpatía. Que nos amemos fraternalmente, que es la marca, primero es la marca del discípulo, que el amor los unos por los otros, como el Señor dijo en Juan capítulo 13, que nos amemos los unos con los otros fraternalmente. Eso implica que si yo estoy casado, pues todas las hermanas de la iglesia son que mis hermanas, no son mis amantes, ni son mis novias, ni son mis chillas, ni la secretaria es mi novia, ni la directora del coro, no, esos son mis hermanas. Esta es mi esposa, y las demás son, cuando hablamos fraternalmente, hablamos de este es mi hermano y este es mi hermana, fuera de él. ¿Okay? Que nos amemos, y vuelvo y repito, estas características, estas marcas se dificultan en la persona donde no ha recibido amor fraternal en su casa, de su familia biológica, de sus hermanos, de sus primos, de sus sobrinos, de su familia, de su mamá, de su abuelo. Y entonces que no permitir que, a pesar de que no lo he recibido, que no lo puedo dar, porque el Espíritu que capacita a dar amor fraternal donde nunca lo has recibido. Implica también que no dice que nos amemos fraternalmente, porque tú no sabes la gente que viene a la congregación que no ha recibido amor de nadie, que no sé, un abrazo de nadie, y por lo menos la iglesia recibe un abrazo, que es como ahorita cantamos, cuando a veces, a pesar de que tú lo ves como que algo bobo, pero a veces, ejemplo, cuando alguien cumple años se le trae un bizcocho en la congregación y se le canta Happy Birthday. Tú no lo miras como si fuera nada, porque a mí siempre me ha encantado Happy Birthday. Yo no me acuerdo de ninguna parte de mi vida que por lo menos hemos tenido un bizcochito y una vela y un Happy Birthday y cortar. Yo no me acuerdo. Y hay personas que nunca le han cortado y le han cantado un Happy Birthday, nunca. Que nunca su cumpleaños pasaba y nunca ni nada, y nada, aquí no pasó nada. O si y peor todavía, se lo hacían a otro y no a ellos. Que favoritismo. Entonces, una expresión tan sencilla como uno con un bizcochito y que se canta Happy Birthday, para nosotros es nada, y para la persona es de gran valor. Y eso es amarnos fraternalmente. Eso es amarnos fraternalmente. El ser misericordioso, que tengamos compasión, que no permitamos que el amor se enfríe, que tengamos corazones tiernos. Eso es tener misericordia, tener un compasor tierno, es sentir la necesidad con un deseo de qué manera yo te la puedo satisfacer en el nombre de Cristo, y amigables, que seamos corteses y amigables, humildes los unos con los otros. Es difícil una persona orgullosa ser amigable, y primero en Cristo no hay nadie orgulloso, porque tú te crees la gran cosa. Compárate con Cristo a ver cómo tú, a ver, porque esa es la comparación. Por eso que siempre el apóstol Pablo decía, no, yo no soy nadie, yo quizás comparado ministerialmente con otros quizás soy un poquito más, pero comparado con Cristo yo no soy nadie. Y esa es la humildad. Nuestra regla que nos mantiene humildes es porque nos comparamos yo no me comparo contigo, ni me comparo contigo, ni me comparo, yo me comparo con Cristo.
Y cuando yo me paro con Cristo es que yo tengo que bajarme y decir, yo es la que soy un siervo inútil. Porque yo hago lo que tú me mandas. Y yo no puedo hacer más allá y por eso que decimos que al fin del día somos siervos inútiles porque hacemos justamente lo que se nos mandó y nada más, como decía. Y eso nos mantiene humildes y la humildad capacita el amor fraternal. Porque el orgullo no permite el amor fraternal, donde el orgullo reina, sea en un trabajo, sea en un hogar o sea en una iglesia. No permite que... Y eso son marcas, características que cuando como creyentes que nos ven compasivos, amorosos, misericordiosos, amigables, que los unos con los otros. El 9, pastora, por favor, versículo 9. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Ok, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Y esta semana ocurrió un incidente en California. El incidente fue súper sencillo. Un carro le cortó a otro carro, ¿cuánto nos han cortado de corte pastelillo al frente? De que no lo han hecho, no habían guiado aquí en la Florida. Y si no había, o menos en la I-4, que donde parece que el turista va aquí en la mano izquierda y ve la salida y cruza los 4 carriles. O sea, y entonces la mamá tenía un bebé atrás. La mamá le hizo pasar un gesto o algo y el que le hizo el corte pastelillo pues sacó un arma y empezó a disparar el carro y no murió nadie excepto uno. Adivina quién fue. El bebé. El bebé. Que iba para el daycare. Por eso que dice la palabra, yo no sé si es creyente o no, lo que yo digo es como creyente, por eso que dice que la blanda respuesta quita ¿qué? La ira. Y la áspera hace subir ¿qué? El furor. Así que no sabemos qué coraje, ni qué. Por eso a mí me corta el partido y Dios te bendiga. Porque yo no sé qué aspereza, yo no sé qué coraje, yo no sé con qué tú estás yendo. Y Dios y la palabra me dice como creyente, no debe nadie mal por mal. Tú me cortaste, Dios te bendiga. No hay problema, tú sabes, no me chocaste bien, I'm good. Cuando me pasa, me acuerdo de usted que dijo, no puede decirle nada, le digo lo mismo, Dios te bendiga. Pero antes en la carne, ¿sabes? Le decía... Exacto. Ahora en Cristo no devuelve a nadie mal por mal. Sea en pastelillo, sea en persecución, sea como sea en todos los contextos, que parte de la marca del creyente es que no devuelve mal por mal. Así que tenemos que ver cómo estamos reaccionando, ¿okay? Que no estemos devolviendo mal por mal a la manera antigua. La manera antigua era devolver mal por mal, ¿okay? Donde tú me gritas, yo te grito más. No es algo que te alzo más todavía, no. El creyente no devuelve mal por mal ni maldición por maldición. Que vive una vida de perdonar y orar por lo que nos maldice. Pastor, ¿usted sabe cuál es una maldición? Y la gente como que no se da cuenta a veces cuando dice eso. Que dice, hijo eres, padre serás. Sí. O hija eres y madre serás. Eso es una maldición. Yeah. Le estás echando una maldición a tus hijos. Yeah. Bueno, primero la actitud que nos están diciendo. No, I'm not feeling the love. Para que cuando tú dices. le estás echando una maldición porque le estás queriendo decir para que pase lo mismo que yo pasé. Exacto. Es lo que le estás diciendo. Exacto. Tú vas a pagar ahí cuando crezca eso, tú vas a pagar todo. Cosas así, no mirar, Entonces, ¿qué diferencia hay si yo estoy en Cristo y yo estoy devolviendo mal por mal? ¿Qué diferencia hay? Porque el mundo, la que no conoce a Cristo responde igual. Entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros dos si yo hago lo mismo? Ninguna. Y esa es la marca, es una de las marcas como creyentes. No devolvemos mal por mal ni en el trabajo, ni en el negocio, ni en la iglesia, ni en el hogar, ni con la familia, ni nada. Tenemos que dar testimonio. En ningún tipo de contexto, sino que oramos por lo que nos maldicen. Y no es fácil, ni es natural. Porque para eso vino Cristo. ¿Okay? Para perfeccionarlos espiritualmente y dar el fruto que el Señor le espera, producir el fruto que el Señor le espera de parte de nosotros. Y habla de herencia, así que si deseas recibir herencia y lo que heredan son los hijos y las hijas, compórtate como hijo o una hija. Y si te comportas como un hijo o una hija, acuérdate que nuestro Cristo fue el primero que padeció y a nadie devolvió mal por mal y a nadie dio maldición por maldición mientras estaba pasando su pasión y experimentando su tortura
mientras iba a la cruz de sacrificio. Así que si deseas la herencia, tienes que comportarte como un hijo, una hija de luz. ¿Okay? Por eso que es una tarea difícil, porque la carne no quiere. La carne quiere devolver mal por mal y maldición por maldición, y el que me la hace me la paga y te cojo bajando y todo. Eso es la carne. Pero eso no es ahora. A pesar que todo el mundo a tu alrededor, y esta es la dificultad, donde quizás viene una familia que todo el mundo, el que me la hace me la paga, o todo es calculado, yo te doy si tú me das, etcétera, etcétera, donde todo el mundo toma venganza. Pero ahora en Cristo es una tarea más difícil, romper con esas maldiciones generacionales, romper con esos modelos que has sido expuestos, que todo es, al que me la hace me la paga, yo tomo venganza, entonces romper con esa maldición. ¿Por qué? Porque si continúas practicando mal por mal, maldición por maldición, otro te está viendo y tú estás sirviendo de modelo para que se perpetúe esa conducta en las demás. ¿Okay? Y algún sitio tiene que parar. Y para con Cristo operando en la vida de la persona, donde entonces ya no devuelve mal por mal, no devuelve maldición por maldición, sino bendiciendo y orando por nuestros enemigos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos entonces al versículo 10. Edwin. Porque el que quiera amar la vida, a ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaños. Okay. Ahora, otra marca del creyente que tiene control de su lengua. Porque si tú puedes controlar tu lengua, tú puedes controlar muchas áreas de tu vida. ¿Okay? Vemos que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. La boca. Así que el corazón determinará el amor de la vida y los días buenos. Dos cosas. ¿Por qué habla de la lengua y el amor de la vida? Porque si tú constantemente lo que estás, primero lo que está en el corazón, lo que abre la boca, y tú constantemente estás, ay, que la vida me apesta, ay, que me dieron un sándwich, yo no sé, o sea, la vida me está, y constantemente repitiéndote lo negativo y lo pesimista y las situaciones de la vida, y no necesariamente estar adhiriéndote a las promesas de Cristo, etcétera, entonces te va a apestar la vida. Y tú sabes que la gente te delata, cuando te apesta la vida, la lengua te delata. ¿Y por qué? Porque está hablando lo que está en el corazón. Porque el corazón le apesta a uno la vida. Y eso es lo que habla, lo que está en el corazón. Y tu lengua te va a delatar. Todo lo que está aquí, tu lengua te va a delatar. Y tú dices que no, ponte bajo presión, ponte bajo conflicto, ponte bajo tensión. Y cuando sale lo que exprime para afuera, eso es lo que está aquí, sea para bien o para mal. Así que si tú quieres amar la vida, una de las cosas es que primero tú tienes que comenzar a transformar la lengua, tu autoconversación, lo que tú te dices. Lo que tú te dices. De ejemplo, es como, no sentir esos días como que todo te está haciendo mal. Se te cayó la leche en el piso por la mañana con todo el cornflake y tenés que coger leche con flake, saliste para afuera, la goma está vacía, es un montón de una cosa tras la otra. Y entonces lo que va a determinar si tú vas a amar la vida es decir, oye, este día me apesta hoy. Es lo que tú te dices, lo que tú te dices en Cristo. Sí, bueno, no tienes nadie a tu lado, no tienes un líder a tu lado, no tienes pastor, no tienes ministro para animarte y decirle, no, mira, aunque las cosas negativas, Dios se glorifica y redunda para el bien de uno. Pero y a veces no tienes al lado, por eso tú tienes que decir a tú mismo, decirle, Señor, algo aquí va a salir algo bueno. Así que o debo tener más cuidado, es culpa mía, mi Señor, que hoy tengo manos de mantequilla, hay días que se me cae la pastilla, se me cae el cornflake, se me cae todo, y eso no quiere decir que deje de amar la vida, ¿okay? Así que entiende que lo que tú hablas te puede llevar a odiar la vida, depende de lo que está en el corazón. Lo segundo es ver días, está hablando de la lengua, digo conmigo, lengua. Está hablando de la lengua, dice que, y ver días buenos. Por razón muchas veces que no ves días buenos lo que sale de tu boca. Y lo que sale de tu boca produce reacciones en los demás. Y por eso no puede ver días buenos. Por eso y ese es el cambio. Que ahora tú dices, Señor, yo quiero ver días buenos y quiero amar la vida. Lo que tú dices produce reacciones en los demás. Como hablamos ahorita, la respuesta blanda quita la ira, pero la áspera hace subir el furor. Pues tienes que cambiar tu forma de hablar. Tienes que estar insultando. Todo eso no tiene lugar en la boca de un creyente. Sarcasmo, doble sentido, tiraera, pasivo-agresivo, todo eso ya no tiene un lugar en la lengua de un creyente.
no tiene lugar, porque eso lo que hace entonces producir una reacción en los demás, especialmente una persona que no es creyente. ¿Okay? Y entonces separa. Entonces es como, lo he hablado en otras ocasiones, es como hace 2 o 3 semanas atrás fuimos a la playa y la playa se veía riquísima, pero nadie se metía. ¿Por qué? Porque estaba llena de algas. Estaba sucio. ¿Verdad? Estaba sucia. Es interesante. La playa está rica, pero la alga presente no permitía porque la playa estaba sucia. Y eso aplica a la gente. Tú eres tremenda persona. El problema es que la alga que está en ti, el alga de odio, el alga de bochincha, el alga de coraje, el alga de sarcasmo, y tú crees que no eres tú, es el alga que separa a la gente. Igual que la playa está rica, la gente se quiere meter, no se mete por la presencia del alga. Quita el alga y todo el mundo está metido en el agua. O agua viva. O nadie que mete esa agua con agua viva. Y eso mismo, el agua viva espiritual es lo que está alejando a la gente, no eres tú. No es tu persona, no es tu raza, no es tu color, no es nada. Es el agua viva espiritual que está presente, es la alga espiritual que está presente, que está alejando a la gente de disfrutar de ti. Y lo que está haciendo por esa boca es lo que está alejando a la gente. ¿Okay? Alejando familia, alejando parientes, alejando amistades, creando situaciones, etcétera, en el trabajo, no te ascienden. ¿Por qué? Porque nadie quiere trabajar con una persona. No es porque estoy hablando de esto. Pero tú sabes, si tú alguna vez tú has entrevistado a alguien, lo que está corriendo entre la persona es si yo estaría dispuesto a trabajar al lado de esta persona. Porque porque están evaluando si es una persona que se puede trabajar contigo. Y no tanto trabajar contigo, cualquiera puede trabajar contigo. Es que si tiene el carácter, cómo reacciona, si es sarcástico, todo está, lo que llaman en inglés los soft skills, eso es lo que se está mirando. De cómo esta persona reacciona emocionalmente a situaciones difíciles, etcétera, y están evaluando si yo me gustaría trabajar con esta persona al lado. Y el creyente ahora, como dice es que ahora controlamos lo que sale de nuestras lenguas, porque ahora hay alguien que está controlando lo que está en nuestro corazón, que es nuestro Jesús. ¿Okay? Y eso te mata. Personas tóxicas. Exacto, exacto, es una persona tóxica. ¿Por qué? Por sus reacciones, por su conducta, por su forma de hablar, su forma de reaccionar. Y si elimina, igual que si eliminas las guavivas espirituales, si elimina el alga espiritual, si eliminas lo tóxico, se te puede disfrutar. Pero no es la persona que no disfrutan, es la toxicidad que no disfrutan. Y eso es lo que aleja. Y tú crees que el creyente, esto es lo bueno, que el creyente es ministrado por el Espíritu para crear conciencia. Mira, tiene toxicidad puesta. Es la palabra, mira, tiene toxicidad puesta. Son los ministros dentro de la congregación, mira, tiene toxicidad puesta. Así que Dios utiliza diferentes medios para revelar áreas que quiere que seamos transformados y transformadas. Por eso que vas a esta congregación, y el Espíritu te empezó a operar, mira, tiene toxicidad, tiene que dejar el bochinche. Te vas para la congregación en Santo Domingo, Dios se mueve y Dios te dice, mira, tiene que dejar tiene la toxicidad del bochinche. Donde quiera que va a recibir el mismo mensaje de parte del Espíritu Santo. Y eso es bueno, en el sentido de que por lo menos Dios te ama tanto que todavía te está hablando. Y te está exhortando y te está corrigiendo. Que eso es una bendición. El ser disciplinado por Dios y disciplinada por Dios, porque implica que Dios te ama y no te está dejando a tus propios deseos para que te autodestruya. Entonces dice que refrene su lengua y su labio, que no hablen de engaño. Deja el embuste, deja la mentira. Y esto es difícil, vuelvo y repito, si viene una familia embustera y mentirosa, donde en el barrio la mentira y el embuste es lo que se mueve, la familia, la mentira y el embuste, en el trabajo, mentira y embuste. Dice, eso ya no forma parte de mi vida. Yo tengo que sacar de mis labios la mentira y el embuste. Tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Ok? Ahora, palabra de precaución. Si tiene una esposa, entonces te dice, papi, ¿cómo me queda esto? A mí no me importa, te queda bien. Porque no es verdad, los maridos se pueden quedar como están, no te porque no mires para acá. Pero es como decirle, es como cuando hay una palabra que frisa a un esposo, que cuando la esposa dice, papi, ¿tú eres que me veo corta? Y uno dice, oh my God, ¿qué clase de pregunta? Yo no te ves bien, te ves preciosa. A mí,
Y es verdad, se ve bien preciosa. Entonces el problema es cuando tú le dices, mami, ¿cómo me veo? Te ves pipón, quítate esa camisa, ponte otra. ¿Tú me entiendes? Y estamos bien, mira qué cosa. Exacto, no tenemos que quedarnos callados. Es interesante. Y entonces a mí se me veo pipón, no hay problema que me veo pipón. Entonces mi autoestima y mi psiqui no se ha afectado. Pero tú le dices, no, papi, alza la mano, se te ve la pipa. Esta no, esta está larga. Pero tengo unas camisas, algo así, se me ve todo. Si alzas la mano, se te ve la pipa. Y ¿sabes qué? Yo como patita de maternidad. Exacto. Y ¿sabes qué? Yo como quiera que me la pongo, porque a mí. Pero vemos que la dama, si tú le dices algo a la dama, chacho, se te atribula. Entonces, ahora pasa otra hora más buscando algo que no, por eso que mejor dice que que ser compasivo y misericordioso. Okay. Entonces, Buen tema. el 12, ¿lo puedes leer, Chorito? El 11. El 11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Amén. Aleluya. Esto otras marcas. Hay un morir y un vivir. Gracias a Dios. De aquí en adelantar me aparto del mal. Aparto del mal, sean de personas, aparto del mal, sean de programas, aparto del mal, sean de lírica, aparto del mal, todo esto que no tiene que ver con el Espíritu Santo y mi crecimiento en madurez espiritual. Ahora la hago morir bajo la dirección del Espíritu, para irme a ver, no solamente apartarme, es acercarme al bien. Es hacer las cosas, acercarme al bien, acercarme a las cosas del Espíritu, a las cosas que pertenecen a acercarme, apartarme y acercarme. Es continuar apartándome de las cosas que pueden producir o inducir pecado y acercarme más a las cosas, la oración, la lectura, vida congregacional, vida espiritual, vida ministerial, acercarme a las cosas que hacen más el bien de Dios, pues operar en mi vida. Es un morir y un vivir. ¿Okay? Un morir y buscar la paz. Que siempre somos personas que aumentamos la paz, no el conflicto, sino aumentamos la paz. ¿Okay? Hablábamos de ahorita de el accidente de la señora, que la cortó, el individuo como reacción le disparó y mataron al pobre niño. Y entonces, y como creyentes estamos llevados no a aumentar el conflicto, sino disminuir el conflicto y aumentar la paz. Donde quizás la vida de antes buscaba apoyando a la gente. Y una de las cosas que yo he aprendido, ejemplo, y esto es otra cosa que a veces no pensamos, que muchas veces cuando yo estaba con mis hijos, especialmente, uno a veces se refrenaba, como estaba con los hijos, y dice, no puedo, por más que te hayan provocado, que puede ser, amor, tú te dirías, si no estuviera con mis hijos, yo en el mundo, en la calle, yo te volvería, y aquí no veríamos, pero como estás con la esposa, con los hijos, etcétera, muchas veces muerde la lengua, aumenta la paz, cuestión por la seguridad de ellos, porque ahora como padre, como madre, ya tú no piensas en ti, ahora piensas con lo que están a tu alrededor, ¿okay? Lo que están a tu alrededor. Y entonces estamos llamando, no, ejemplo, porque hay unas damas que se las trae, ejemplo, si estás en la fila en Disney y entonces se te coló alguien en la fila y la mujer que fue víctima de cosas, mira, se te coló, mira, dile algo, mira, te va a quedar así, mira que y entonces comienza a aumentar a su esposo para que, mira, tú sabes, aumente el conflicto en vez de, mira, estás llamado o lo mismo puede ser al revés del esposo con la novia y decir, mira lo que te dijo, mira que si esto va a quedar así, mira, tú eres boba, comienza, en vez de aumentar la paz, lo que están aumentando es el conflicto. Y tristemente muchas veces, Nosotros Liliana se lo dijo una vez en Disney. sí, Mi mamá no puede caminar y ella tampoco. Sí. Y tu hijo se pone, me hace el favor y le dice que se esté tranquilo y echa para atrás. exacto, pero con mucho amor. Pero en Es realidad, así. No, una cosa que se lo diga a él y otra cosa que si tuviera se lo digo a como... los hijos. O sea, ¿te acuerdas de un nene que estaba detrás? Sí, lo que estoy diciendo es que a veces agita entonces el marido, agita la esposa, aumentar un conflicto más, especialmente cuando tiene nene chiquito. Y tú dirás que
y en la iglesia, porque estamos hablando mal que el creyente, en la iglesia no está buscando aumentando los conflictos. ¿Ok? No están buscando aumentando los conflictos. ¿Por qué? Literalmente han habido reuniones de gobierno, de junta de gobierno, que se han invitado a estarse las pescosas afuera en el parking. Porque no se votó, porque uno quería la alfombra color crema y otro quería la alfombra color vino. Y como el otro quería crema, pero el vino se enfogonaba y tú te vas a quedar así. Esto es la iglesia, tú te vas a quedar así. ¿Qué te hizo? Y comienzan, en vez de buscar aumentar la paz, lo que buscan es contribuir al conflicto. Cuando esas cosas suceden, cuando tú te das cuenta de una persona que no refrena su lengua, busca aumentar el conflicto, no se aparta del mal, porque tienen que entender que en la iglesia el diablo manda a sus discípulos y sus discípulos a las congregaciones también. ¿Okay? El enemigo las envía. Eso es inevitable. Pero lo que sí es evitable es cuando tú tienes una conducta, un comportamiento que no pertenece a Cristo, es como en mucho amor llamarle la atención. Mira, tú tienes que estar consciente de tu conducta y comportamiento. O sea, esto no tiene que ver con Jesús. Yo sé que amor viene de una familia, o viene de una crianza, o viene de un medio ambiente, pero las cosas del Señor no son así. Las cosas en Cristo, las cosas del Espíritu son así. Tratar de mentorear a la persona, discipular a la persona, etcétera. Y cuando tú ves que resiste, que ahí que entonces dice que aumente, entonces digo, mira, busca en privado, si no en privado, dice los hermanos, dice los hermanos, y comienza, porque el enemigo manda a sus discípulos, está buscando romper la armonía y romper la paz, exacto, dentro de las congregaciones, pero nosotros tenemos la responsabilidad de reaccionar y hacer lo que Cristo prescribe para mantener la paz y aportar al crecimiento e identificar lo que no es del Señor una vez que uno hace las acercanías a la persona. Y a veces mismo ponen la misma congregación a discutir sobre religión o quién sabe más, quién sabe menos. También eso pasa mucho. También. Exacto. Entonces, y como dije al principio, se evita todo esto si todos nos comparamos con Cristo. ¿Quién sabe más que el Señor? Exacto. O sea, yo no puedo compararme contigo ni conmigo, quién sabe qué menos, porque yo me comparo con Jesús. Y comparado con Jesús yo no sé nada. Yo no sé nada. Así que eso mantiene que nos amemos, etcétera. Yo creo que esa expresión buscar la paz y síguela es el consejo más importante de todo ese capítulo. Buscar lo que pertenece a la paz. Buscar lo que pertenece, todo lo que pertenezca a la paz. Buscar y seguir. Ahora hay situaciones donde no se puede. Ejemplo, si tú estás con doctrina de demonio, yo estoy con doctrina de Cristo y te estoy diciendo, mira, tus doctrinas de demonio no tenemos que... O sea, definitivamente no voy a separar porque las mentalidades son totalmente diferentes. Exacto. Tú estás buscando servir los intereses de Cristo y tú estás buscando sin tener intereses, otros intereses de la carne, etcétera, porque muchas de las cartas tienen que ver con eso mismo, tratando de corregir errores doctrinales, de enseñanza, buscando contaminar lo que es lo puro del Señor. ¿Okay? Así que buscamos la paz, igual que el apóstol. Okay. Después del primer viaje misionero, vino el segundo. El segundo, Bernabé quería volver otra vez a llevar a Marcos al viaje misionero. El apóstol Pablo dijo, no puedes ir porque cuando tampoco llegamos a Chipre, él arrancó y nos dejó. Así que no está cortado para esto. No está cortado para el viaje misionero. Está cortado por otras cosas. Seguro, porque Marcos es Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Así que en su primer viaje misionero, cuando fue a Chipre, dijo, esto yo voy a regresar otra vez a Etiopía. Y cuando el segundo viaje misionero, cuando dijeron, mira, vamos otra vez, me dijo, quiero ir a mi sobrino, dijo, no, él no puede. No puede, porque el primer viaje misionero, cuando vio a aquel y que echamos el primer demonio, y que dijo, mira, tú te callas en el nombre de Cristo, y aquel se lo vio ciego, y él dijo, cuando vio eso, dijo, y esto para empezar, vamos para el segundo. Así que dijo, y ahí pues, no hubo separación, pero hubo paz. Decir, mira, vamos a buscar algo que puede ser exitoso. Bernabé dijo, yo me lo llevo, y hay Silas, entonces se fue con el apóstol Pablo el segundo viaje misionero. Así que aún dentro de la diferencia ministeriales, ahí también como quiera fue algo que fue en paz. Wow. Pero eso son las cosas que también sucede especialmente en equipos ministeriales, que puede haber paz, no tiene que haber una división, porque mira, el apóstol Pablo no me llevó, pues también lo que llevó porque tú dices, ok, pues tú puedes funcionar en otra área, ok, así que, pero aún en diferencias ministeriales uno trabaja
por la paz. El 12, Beatriz. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Así que Aleluya. aquí viene nuestra paz. Aquí está hablando de paz y aquí la paz nuestra. Y vemos dónde venía nuestra paz. De que sabemos que los ojos, básicamente el rostro del Señor, los oídos, los ojos, su rostro completo, están sobre nosotros, sobre sus creyentes, sobre los justos, los justas, los justificados, las justificadas, atentos a nuestras oraciones. Sabemos que Dios nos oye, aunque no veamos que las cosas estén cambiando. Hay algo que dice que Señor, me escuchaste. Yo no veo quizás esto no ha cambiado, estoy esperando la transformación, estoy esperando, pero hay algo que te confirma que Señor me estás escuchando. Y eso trae paz. Que el Señor quizás no veo la situación en la iglesia, el hogar, el trabajo, la finanza, no la veo cambiada totalmente, pero sí estoy totalmente afirmado de que me escuchaste. Amén. Yo no sé cuánto quizás ustedes están esperando que Dios cumpla una petición. Yo estoy esperando. Pero sí he tenido la confirmación de que Señor me escuchaste. Yo sé que me escuchaste, y si me escuchaste, yo sé que esto, que todavía no he visto el cambio, yo sé que está dentro de tu plan. ¿Okay? Yo sé que está dentro de tu plan. Y eso es nuestra paz. Saber que hemos sido escuchados, que nuestra situación Dios la está viendo. Dios está viendo tu situación. Lo que está diciendo que el Señor no es ni ciego ni sordo. Especialmente con sus hijos y sus hijas. Él está viendo y está escuchando. ¿Eh? Y eso trae nuestra paz. Pero aquellos que hacen mal, como yo repito, que vimos todos los ejemplos anteriores, que está en contra de ellos, que está resistiéndolo a ellos. ¿Okay? Y cuando Dios oye para actuar, no oye para entretenerse. ¿Okay? Hay quien oye para entretenerse y ve para entretenerse. Jesús no es así. Jesús oye y ve para actuar. ¿Okay? Quizás hasta ahora no ha cambiado la situación en medio ambiente, quizás le está pidiendo a Dios, pero va a cambiarte a ti. Y traerte paz en tu corazón y esperanza para que estuvieran esperando por lo que le estás pidiendo al Señor. Así que Él está atento a tus oraciones. Pero está en contra de lo que hacen mal. ¿Sí? Aunque tenga título o no. Aunque yo me llame pastor y hago mal, está en contra mí. Me está resistiendo. Aunque me llame profeta, aunque me llame maestro, aunque me llame el título que me vaya a llamar, evangelista, lo que fuera, si hago mal, el rostro del Señor está en contra mía. No es el diablo, es el Señor. ¿Sí? Porque eso es lo primero, cuando uno encuentra un poquito de qué sé yo, de que Señor, las cosas como que veo como que resistencia. Lo primero que tú cercioras es, Señor, tú tienes algo conmigo. Yo hice algo, yo estoy haciendo algo, a ti no te agrada, porque vamos a quitar eso. Porque muchas veces no es el enemigo, es Dios que está en contra tuya por hacer mal, aunque estés dentro de una congregación donde tenga el título de creyente. Así que eso es lo primero que uno cerciora. El 13, pastora. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Amén. Entonces ahora va al tema que es nuestra paz, ¿ok? La paz específicamente en medio de amenazas, especialmente en medio de daño terrenal y físico. Dice que no tengas miedo a que pueda dañar, como el Señor lo dijo, no tengas miedo a que pueda necesariamente quitarte la vida física, sino aquel que pueda juzgar tu vida más espiritual que física. ¿Okay? Y lo que está diciendo es que quién te puede hacer daño porque tu vida está escondida con Cristo. Hablando de la segunda, de la vida espiritual, de la vida eterna, etcétera, más allá de la que me pueda quitar de la vida física. Así que no tengas miedo. Eso, la paz nuestra está basada no necesariamente en el daño terrenal que podamos sufrir, sino que nuestra paz está escondida en la vida celestial y eterna con el Señor, lo cual nadie puede hacer mal. ¿Okay? Por eso dice que vas a seguir el bien delante del Señor. Que leímos el versículo 11. Si busca la paz, si la sigues, si haces el bien, ¿quién te podrá hacer daño? Aleluya. Nadie podrá afectar tu vida eterna en Cristo porque estás haciendo el bien y sufriendo haciendo el bien. ¿Okay?
porque tu vida está escondida en Jesús. Tu vida, especialmente no esta vida, que puede ser que dure 50, 60, 70, 80, quizás lo más robusto 100, sino la vida eterna, donde va a pasar la eternidad. Esa está escondido con Jesús, y esa, aun cuando está siendo amenazado, sigue haciendo el bien. No devuelve mal por mal, ni maldición por maldición, etc. ¿Quién sigue? El 14. Edu. Mas también si alguna cosa no os amedrentéis Ujú. por temor de ellos, ni os conturbéis. Amén. Si le está diciendo a aquellos que padecen justicia por estar en relación con Jesús, que te consideras bienaventurado, específicamente, vamos a ver por qué, especialmente ante sus amenazas, ante sus terrores, porque no podrán quitar tu máxima posesión, que es tu relación con Cristo. Por más que te amenacen, por más que te terroricen, no te podrán quitar tu posesión mayor que tú tienes, tu relación con Jesús, que es la salvación de tu alma, especialmente con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tú sabes que aún, aunque estés padeciendo, mientras hace la voluntad de Dios, que el rostro, los ojos de nuestro Señor están sobre nosotros. Eso que acabamos de leer, el Señor, tú lo estás viendo, tú lo estás escuchando, y que está sobre nosotros. ¿Okay? Así que no es que no necesariamente tenemos que entender que lo que estamos experimentando, nuestro Señor también lo experimentó. ¿Okay? Por eso que la reacción cuando estamos siendo amenazados es buscamos orar, buscamos comunión con Dios. ¿Okay? Eso es lo que nos fortalece. Eso que siempre ha fortalecido a los creyentes a través de todo el tiempo, aún hoy, lo que los fortalece es su comunión. Cuando están siendo amenazados, cuando decir si sigues creyendo, sigues predicando, vamos a quitar la vida. Lo que nuestra reacción es nuestra comunión con Dios. ¿Okay? Especialmente delante de amenazas y terrores, buscando detener el testimonio de Cristo a través de ti. El versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra reacción es santificar nuestros corazones. Que significa, cuando hablamos de santificar, estamos hablando de separar lo profano y dedicar a Dios. Cuando hablamos de santificar. Así que cuando te amedrenten o te terrorizan, porque el amedrentar y terrorizar puede contaminar el corazón, contaminar la paz, contaminar la seguridad, contaminar y contaminar algo que con miedo, con temor, porque Dios no te creó para que tengas miedo, ni temor, ni que estés en terror, ni que estés en ninguna de esas emociones, fuiste creada para tenerlas. Y por eso que la reacción cuando están siendo amenazados, cuando alguien que queda aterrorizado, cuando alguien te diga si no te pone la marca te quitamos la vida, la reacción es que santificar tu corazón. Irme en oración, Señor, limpia mi corazón, porque ahora mismo está contaminado con miedo, está contaminado con aflicción, está contaminado con temor. Así que tengo que limpiarlo de lo que ha sido contaminado a consecuencia con lo que yo estoy siendo presentado, con lo que yo estoy siendo presentada. ¿Okay? Así que tienes que santificar tu corazón. ¿Okay? De la amedrante y del terror. Hay muchos que todavía tienen que, a pesar del COVID, tienen que santificar su corazón. Porque ante tantas proyecciones de miedo y tantas proyecciones de todas clases, que todavía el corazón, y no estoy hablando de la gente que no conoce a Cristo, estoy hablando de la gente que conoce a Jesús. ¿Okay? Conoce de Jesús. Pero ellos le temen a la iglesia, no a Walmart ni a otro lado. Sí, temen. Y tiene que santificar sus corazones, y no hay otro remedio excepto ir delante. Es comunión, ¿ok? Es comunión. Que termina la iglesia y no termina la tienda. Sí, ¿verdad? La tienda es el templo del materialismo. Hay que va eso. Un pequeño testimonio de eso que dice al final ahí. Sí. Que todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. En una ocasión en la funeraria yo estaba leyendo la Biblia y llegó una persona que estaba ebria y me dice: ¿para qué tú lees eso si Dios no existe?
Yo le dije, pues si usted tiene razón, Dios no existe. Me dice, ¿ves? ¿Y por qué está leyendo eso? Porque Dios no existe, usted existe, yo existo, la naturaleza existe porque Él lo creó. Yo no enmarco a Dios dentro del marco de existencia porque Él es la existencia. Y se quedó mudo, se tragó el buche. Se le fue la... Y esa es la segunda parte, que entonces cuando estamos siendo amenazados, especialmente relacionados con la fe, es que debemos tener una manera de responder, no reaccionar con golpe de amenaza, sino explicar nuestra fe, de que por qué, de que qué. Y tristemente muchas personas ni siquiera pueden explicar la razón de su fe, por qué tiene fe, en quién tiene fe, por qué están haciendo, por qué están resistiendo, por qué están reaccionando, por qué siguen predicando en medio de una pandemia, por qué siguen ministrando. Porque esto es la primera vez, yo dije en uno de los mensajes, compartí que la iglesia ha pasado por muchísimas pandemias. Y yo dije que una de las cosas que caracterizaba en el primer siglo, el segundo siglo, los creyentes, ellos sabían ese creyente por qué, porque aún en medio de la pandemia estaban alimentando a los pobres, asistiendo a los enfermos, y seguían ese creyente. ¿Por qué? Porque es un hijo loco que se tira a la calle en medio de la pandemia a ministrar y atender la necesidad de los demás. Entonces, y esto es que muchos no pueden expresar su fe, y está diciendo no, en medio de persecuciones, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué nos afirmamos nuestra fe? Tenemos que estar claros, como dijo el hermano, tenemos que estar claros en expresar nuestra fe, de en quién estamos creyendo, explicar nuestra salvación, en qué consiste la salvación, en quién estamos creyendo en Jesucristo, por qué creemos en Jesucristo, porque nos transforma, porque cambia, y poder explicar claramente nuestro testimonio. Dicho muchísimas veces, la gente puede discutir tu doctrina, pueden discutir tu enseñanza, no pueden discutir tu testimonio. Esto es lo que Cristo ha hecho por mí, esto es Cristo, lo que ha hecho por mí, lo que sigue haciendo por mí. Okay. Y lo puede ser por ti también. Podemos, como dije, podemos discutir doctrinas. La gente te puede debatir tu doctrina, te puede debatir tu enseñanza, te puede debatir tu teología, no pueden debatir tu testimonio. Y esto fue lo que hizo por mí. Y gracias a Dios que lo hizo por mí, si no yo estuviera metido en tu casa robándote las cosas. Así que darle gloria a Dios que Cristo hizo por mí, que me cambió mi vida, etc. Y por lo menos poder explicar no solamente el mensaje de la cruz, sino también el Cristo de la cruz. Debemos siempre estar, como dice, preparados para presentar una defensa, no a la cañona, con mansedumbre y con reverencia. Que bajo, yo sé que me estás amenazando y estás diciendo que por qué yo no me, como decía Sadrach, Mesach y Abednego, por qué no nos doblamos delante de la estatua de Nabucodonosor. Estamos diciendo, nosotros solamente adoramos al Dios, no adoramos a ídolos, con mucha paz, mucha tranquilidad. Te vamos a tener en el horno. Y pues mira, aquí, tírame en el horno. ¿Y qué fue lo que pasó? En vez de 3 había 4. Que ni la ropa apestaba humo, ni la soga no apestaba a nadie. Dice, pero ¿qué es esto? Son 3 y son 4 y nadie se consume aquí acá adentro. ¿Okay? Y esa es la manera que con mucha paz y mucha mansedumbre, y eso viene como producto de ¿qué? De comunión y de intimidad con Dios, ¿okay? De oración. 16, Beatriz. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnien vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Así que sabiendo que delante de Dios tu conciencia no te acusa, ¿okay? Que tu vida, tu conducta, tu comportamiento, vemos que te defiende y que también te evangeliza. Y eso es lo bueno de tener buen testimonio y tu conciencia bien delante de Dios. Cuando tú no estás, habla por ti. Dice, no, esa persona no es así, yo sé que tú estás acusando, pero no es así. Y cuando tú no estás, tu testimonio, tu buena conducta y comportamiento en Cristo habla por ti y te defiende. Así que por eso que tengas tu conciencia tranquila delante del Señor, ¿okay? Especialmente aunque te digan y te acusen y te digan que esto es lo que eres o lo que dejas de ser, tu conciencia está tranquila. Tu conciencia está tranquila delante de lo que acusan, tu conciencia está tranquila delante de tu esposo o tu esposa, tu conciencia está tranquila delante de tus hijos, tu conciencia está tranquila delante de los compañeros de trabajo, con la gente de la iglesia, tu conciencia está tranquila en todo. Y cuando no es tranquilo, está llamado entonces a reaccionar y a tranquilizarla en el nombre de Cristo.
Implica que si yo te ofendí, yo busco de qué manera reconciliarme. Que si te hice daño, te voy a pedir perdón, etc. Buscar tranquilizarla en el nombre de Jesús, bajo la dirección del Espíritu Santo. 17, pastora. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ok. Aquí está tu paz y tu tranquilidad, porque tu conciencia delante de Dios está clara. Porque si padezco, si sufro, si paso una angustia, especialmente haciendo el bien, soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo lo experimentó también. ¿Okay? Así que si no hace las cosas bien, no me hago el bendito. Si siempre está haciendo las cosas mal, que siempre te tiene en contra mía, te tiene en contra tuya porque está haciendo las cosas mal. Así que no es el ay bendito, no, es cambia, haz las cosas bien y vas a ver los resultados diferentes. Pero si sigue haciendo las cosas mal, vas a seguir cosechando malas consecuencias. Por eso dice que si haciendo el bien sufrimos el mal, que vamos a ser bienaventurados, porque nuestra conciencia está construida con el Señor, los ojos y los oídos del Señor están atentos a nosotros, que implica entonces de que hay una gracia y una bendición, porque Cristo experimentó lo mismo. Y dentro de esas circunstancias que estamos haciendo el bien y estamos sufriendo, nos están pagando mal por bien, que el Señor lo sabe y que va a enviar una gracia a nuestras vidas. ¿Okay? Así que si padeces haciendo las cosas mal, cambia. Pide al Señor que me cambie, para que entonces pueda cambiar algunas de las consecuencias que estamos experimentando. Por eso que la obra de Cristo da un nuevo sentido al sufrimiento, donde antes el sufrimiento lo vemos, ay bendito la vida, no, ahora vemos el sufrimiento cuando hacemos las cosas del Señor, vemos como algo que participa como parte del ministerio de Jesús. A veces uno experimenta sufrimiento y en medio de ella Dios envía su gracia. Aleluya. ¿Okay? El 18, Edwin. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aleluya. Ok, este es el ejemplo de Jesús, que también padeció haciendo la voluntad de Dios, haciendo el bien. ¿Ok? Y entonces, después de hablarle de los siervos y los amos, a los cónyuges, a la congregación, le está diciendo que todos, que aunque padezcamos dentro de cada uno de esos contextos, vemos que Cristo experimentó lo mismo. ¿Okay? Pero una obra singular, porque la obra de Cristo es para jamás ser repetida, fue una sola vez. ¿Okay? Los sacrificios en templo se multiplicaban muchas veces, pero el Cristo es una sola vez. El Señor nunca se va a repetir, porque en la cruz hubo el sacrificio perfecto por los pecados. Tenemos nuestro perdón y nuestra santificación, que redunda en ¿qué? Llevarnos a Dios, que es la obra del Señor. La obra principal del Señor es llevarnos a Dios por medio de Él. Aleluya. Donde el pecado nos separa, donde el pecado nos aleja, por medio de la obra de Cristo somos llevados a Dios. Y no olvidemos que es pecado, que no es espiritualidad, sino pecado. ¿Okay? Porque hoy en día están mezclando mucha espiritualidad. No, yo tengo una relación espiritual con Dios. ¿Estás en pecado? Porque si estás en pecado, eso crea enemistad con Dios por más espiritual que tú seas. ¿Okay? Sí, porque tengo que pensar así, porque hoy en día no soy espiritual, no escucho de ser espiritual. Es que si pecado está obrando en ti, y si has aceptado a Jesucristo como tu medio de que seas llevado por Dios por medio de Él, y no solamente, no es un acto necesario, no es un acto mental, es un acto de todo tu ser. Dice, Señor, soy todo tuyo, Espíritu Santo, todo tuyo. Haz conmigo, cambia en mí lo que tú quieras, para que yo me conforme a qué, a la palabra, no a la cultura, sino a esta palabra, mi Señor, que tú has declarado. Y eso es lo que vino el Señor, para llevarnos a Dios por medio de Él, porque el pecado interrumpe la relación con Dios. Por más espiritual que sea, el pecado interrumpe la relación con Dios. Eso es muy espiritual, adúltero, no. Tu adulterio está entorpeciendo tu relación con Dios. Tu fornicación, tu mentira,
tu desatender a tu padre, tu desearlo de tu prójimo, todo eso lo que está en la segunda tabla de los mandamientos, todo eso, si está actuando y activo en tu vida, por más espiritual que sea, crea enemistad con Dios, porque sigue siendo pecado. Y para eso vino Cristo, y por eso hizo sacrificio, para que el pecado fuera perdonado y lo que lo cree en nosotros fuera derrotado por medio de su Espíritu Santo. ¿Okay? Una cosa antes de ir al 19 que implica entonces que no hay intermediarios, porque Jesucristo es que nos lleva a Dios, así que no hay intermediarios, no ángeles, no querafinos, no querubines, no hay intermediarios. El intermediario que tenemos, el único que nos lleva a Dios es por medio de Jesucristo, no los ángeles ni nada, es Jesucristo, así que no hay intermediarios. El 19, entonces, ¿qué nos quedamos? Solito. Okay. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ok, y esto hay un video que ya lo subí, es pasajes difíciles del Nuevo Testamento 2. Si buscas el video, ahí entramos totalmente al tema en más completo, que cuando Jesucristo entre su muerte y su resurrección estaba en el Espíritu, y el Espíritu aún fue a predicar lo que se conoce el Hades. En el Antiguo Testamento, el Hades era donde todo el mundo descendía, excepto aquellos que tenían una relación de fe con Dios. Que entonces, y vuelvo y repito, lo expando más, es como dicen en Primera de Samuel 2:6. Por eso que en el Antiguo Testamento hay muchas expresiones que no dejará mi alma el Seol, ni que mi cuerpo vea corrupción, etcétera, porque el Seol era el lugar que todos descendían, todos, excepto obviamente aquellos que tienen una relación de fe con Dios, porque aún la muerte en el Hades interrumpía esa relación. ¿Okay? Y esto no es nada nuevo, porque la justificación siempre fue por fe, y la muerte para la persona de fe con Dios no interrumpe su relación. Pero vemos que entonces en el Antiguo Testamento el Hades donde todos iban, excepto aquellos que tenían fe y tenían una relación con Dios y estaban con el Señor. Antes de dijo, como mencioné, este tema lo tratamos totalmente en estudio bíblico. 1 Samuel 2:6 dice: Jehová mata, él da vida, él hace descender al Seol y hace que subir. Por eso que, y no es nuevo, porque Elías no vio la muerte, Elías no vio el Seol. Vemos que Enoc no vio la muerte, Enoc tampoco vio el Seol, ninguno, porque todos aquellos de una fe con Dios nunca vieron el Seol. Pero esta es la obra universal de Jesús, que entre su muerte y su resurrección, aún así, fue a predicar lo que estaban allí, lo que no escuchó el mensaje. Vemos que en lo universal no hay ningún sitio en el universo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, donde el mensaje del Evangelio no ha sido predicado y donde fue llevado. ¿Okay? Y yo, como repito, lo estoy dando brevemente, porque lo toqué anteriormente hace como un par de meses atrás. Y mira quién fue a predicar. ¿Quién le sigue el 20? Yo. Ajá. Y los que en el otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Vemos que en especial, aparte de todos los que estaban ahí sin fe, obviamente, porque no estuvieran ahí, porque dice que Jehová dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no que era el Dios de Abraham, sino que soy el Dios de Abraham del presente. Que aún así, y usa el ejemplo, mientras peor fueron, más recibieron el mensaje del Evangelio, que fueron la descendencia de Noé, que fue tan y tan mala, que decía que su pensamiento era continuo mal, que Dios dijo: tengo que enviar un diluvio para limpiar la tierra de esta gente. Mira que, y a esa generación del diluvio, el apóstol Pedro dijo: a eso Jesucristo le fue a predicar. Por eso y si Jesucristo fue a predicar la peor generación, ¿qué nos estorba a nosotros predicar a los drogadictos, a las prostitutas, a los delincuentes, a lo peor? A lo peor. Donde está lo peor, Jesucristo hace un Hades para aquellos que lo quisieran recibir y aceptar. Y así, si Jesús nos da nuestro ejemplo también, que nunca tengamos miedo donde Jesucristo nos envía, porque no es nosotros, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Donde está lo peor,
ahí, si el Señor te envía, ahí es que el Señor va a hacer la obra. Donde está supuestamente lo peor, donde nada se puede, donde supuestamente nadie puede hacer nada. Eso se le llama pescar en río bravo, no en pecera. Y no todo el mundo está llamado a eso. ¿Sí? No todo el mundo está llamado a eso, pero el que tenga el don de Dios, que lo ejercite, de acuerdo al uniforme a como Dios te la da. ¿Okay? El 21. ¿Quién le sigue? Pastora. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la expiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es interesante, entonces el apóstol Pedro usa el diluvio, interesante, para entonces brincarlo, para hablar del bautismo del creyente, porque vemos que las aguas, bien interesante, las aguas del diluvio destruyeron a todos, excepto lo que estaba en el arca. El asunto no es el agua, el asunto es el arca. Todo el que estaba en el arca se salvó. Y entonces está haciendo igual que el bautismo. Si yo te dejo bajo las aguas suficientes, ¿qué va a pasar contigo? Vas a morir. Pero lo que te hace flotar, no necesariamente que yo te levante, lo que hace flotar es Cristo, porque Cristo es tu arca. Cristo lo que hace es que tú flotes por encima de lo que está destruyendo a los demás. El pecado. Y vemos como, y me gusta usar esa ilustración de como todos fueron salvos en el arca, a pesar que el agua estaba afectando a todo el mundo, pero no a ellos, porque estaban ¿qué? En el arca. Y esa agua que destruía no lo afectaba a ellos porque estaban en el arca. Lo mismo que cuando tú en el bautismo, lo que representa, especialmente cuando haces por inmersión, cuando tú bajas representa muerte, y lo que te hace subir, se supone lo que te hace flotar es Cristo. Igual que lo que hizo flotar el arca, lo que hizo flotar fue el arca, lo que te hace subir ahora es Cristo, y lo que te guarda es Cristo, y lo que te hace flotar ahora es Cristo. De lo que antes te podía haber destruido. No te destruye porque ahora estás en el arca que es Cristo. Y de eso pues nos dice que el bautismo entonces no es una limpieza física. No es con un ser humano, vamos a lavarte, boom. Eso es, bautismo no es una limpieza física, porque dice que no es para limpiar las inmundicias, dame un bañito. No, es un compromiso de una buena conciencia delante de Dios. Así te ayuda el Espíritu Santo de Dios en todo tiempo. Es relacionarte con el Cristo resucitado. Implica un encuentro personal. Implica un encuentro, y eso hace toda la diferencia en el mundo. Tú tengas un encuentro personal con Jesucristo, porque que estés en el arca, igual que el arca flotaba encima de las aguas que destruían. Cristo, un encuentro personal con Jesucristo, te hace flotar sobre lo que busca destruir tu vida también. Pero tiene que haber un encuentro personal con Jesús. Y finalizamos 23. ¿Quién lo tiene? 23. Es 22. 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aleluya. Y esa es nuestra paz. A que nosotros servimos, todo está sujeto. Los ángeles, lo que son ángeles significa enviados. Los administradores están a la orden de Cristo para ministrarnos a nosotros. Mientras estemos aquí, y muchos de nosotros hemos recibido ministraciones de ángeles, de ayuda inesperada, después busca a quién es, tú no sabes dónde está. ¿Qué pasó aquí? Fulano trabaja en la compañía, no, aquí no trabaja en ese nombre, nunca he trabajado, ¿no? Pero aquí vino y me ayudó, me ministró, me dio una tarjeta. Y ¿de dónde salió esto? Hay una película completa que se trata de todos estos eventos, personas que Dios pone en la vida de la persona. Que Sí, si se me escapa el nombre, pero que y muchos de nosotros lo hemos experimentado, sea un aeropuerto, sea en una parada de guagua, sea una parada de tren, etcétera, de que hemos recibido apoyo, ayuda, y después cuando busca tratar, no existe, nunca existió, nadie sabe. Esos son ángeles ministradores que están sujetos a Cristo, que los envía para ayudarnos, para guardarnos, para batallar a nuestro favor, para ayudarnos en nuestro camino.
no solamente servimos un Cristo que los ángeles se sujetan, las autoridades, los gobiernos, lo que pueden coaccionar tu voluntad, están sujetos a Jesús. Aún las autoridades, las potestades, los dunamis literalmente, y autoridades exousia, los dunamis, que es la habilidad de hacer algo, especialmente la conducta de otros, porque aquellos que tienen poderes se sujetan a Jesús. Que todo, básicamente todo, tanto los potestades, tanto las autoridades, tanto los ángeles, se están sujetos a nuestro Cristo. Y esa es nuestra paz. Esa es nuestra paz. Jesucristo, cuando quiere hacer algo, lo que da la gana, lo hace. Lo dirige, quita y pone como quiere, como acabamos de leer. Él mata a la vida, él hace bajar y hace subir del cielo. Todo está en las manos de Jesús. ¿Okay? Y esa es nuestra paz. Y esa paz es, y cuando la traemos a conciencia, es lo que nos ayuda a perseverar fiel en los caminos del Señor, por más difícil, por más sufrimiento que experimentemos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pues oremos entonces para hacerle pedido de esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Señor, no necesariamente por haber descendido al Señor, por haber decidido donde estábamos nosotros, en nuestras condiciones de soledad, en nuestras condiciones de dolor, en nuestras condiciones de desespero, cualquiera que sean las condiciones adversas. Gracias, mi Señor, cuando todo el mundo se apartó, tú descendiste hacia nosotros, mi Señor, a ofrecer tu relación, a ofrecer tu amistad, a ofrecer tu salvación, a ofrecer tu comunión, mi Cristo. Gracias te damos, mi Señor, porque, Padre, entendemos, mi Señor, que no tuviste que hacerlo, fue por obra y gracia, mi Jesús. Pedimos, mi Cristo, que cada día permitamos que tu Espíritu Santo transforme, cambie, gobierne, influencia en nuestras vidas, mi Jesús. Que cada día más, mi Señor, podamos reflejar de que, mi Señor, tú reinas en nuestras vidas, que estamos siendo moldeados a tu imagen y semejanza. Nuestra lengua lo refleje, nuestros ojos lo reflejen, nuestras manos, que todo nuestro ser refleje, mi Señor, de que, Padre, somos ciudadanos del cielo y no necesariamente ciudadanos de esta tierra, mi Cristo. Y así pedimos, mi Señor, que tú nos guardes en nuestro caminar, que tú nos perdones cuando te fallemos, que tú cierres puertas, mi Señor, que el enemigo está utilizando para desviarnos, mi Cristo, que cada día más tú ocupes más, mi Señor, en nuestro hombre y mujer interior. Y ahora pedimos que tú nos despidas con tu bendición a nuestros destinos. Pedimos tu bendición sobre las actividades esta fin de semana, mi Señor, que tu gloria descienda, que tu fuego descienda sobre ese lugar. Y todo, mi Señor, lo que han separado ese tiempo para estar contigo, que, Padre, que reciban la mejor parte tuya, mi Cristo. Gracias te damos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice: amén. Alabanza a tu nombre. Amén.